Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes, aunque sea a través de esta pantalla. Mi nombre es Rosalía Martínez de la Vega, pero todos en el barrio La Merced, aquí en Ciudad de México, me llaman Doña Rosalía. Hace unos días cumplí mis 78 años, y créanme, he vivido de todo un poco. Nací en un pueblito costeño de Guerrero llamado Tecpan de Galeana, donde el olor a sal se mezclaba con el de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes de las casas. Hoy, mi vida transcurre en una casita humilde pero llena de recuerdos, con paredes pintadas de un amarillo que parece guardar el sol dentro y ventanas verdes que abro cada mañana para dejar entrar el canto de los gorriones. Me despierto temprano, preparo mi café de olla y me siento en el portal, mirando cómo el barrio empieza a moverse. A esta edad, una ya no corre contra el tiempo, se sienta a verlo pasar, y en ese paso lento es que uno recuerda lo bueno y lo malo que la trajo hasta aquí. Tengo mi rutina bien marcada, los lunes lavo la ropa, los martes voy al mercado de Jamaica a comprar verduras frescas, los miércoles visito a mis amigas del grupo de bordado, nos llamamos las manos que cuentan historias, y los jueves horneo pan dulce para repartir entre los vecinos más viejitos. Los viernes, cuando me siento con más ánimo, bajo al centro y camino por las calles empedradas que me recuerdan a mi pueblo, aunque allá el aire sabía distinto, sabía a libertad, y también, para mí, a peligro. Hoy les voy a contar una historia que he guardado por más de 60 años, una historia que empezó una noche de fiesta patronal, cuando las luces del pueblo parecían encenderlo todo, menos la bondad en el corazón de algunos. No fue fácil vivirlo, ni mucho menos contarlo, pero si mis palabras pueden salvar a alguien, valdrá la pena, porque aprendí que hay silencios que matan más que cualquier cuchillo, y romperlos es la única forma de seguir respirando. Yo tenía apenas 16 años cuando todo comenzó. En Tecpan, las fiestas patronales eran el acontecimiento más esperado del año. Las calles se llenaban de puestos de antojitos, las campanas de la iglesia repicaban sin descanso y las jaranas no paraban hasta que salía el sol. Esa noche, mi madre me había pedido que no me alejara de la plaza, pero ya saben cómo es la juventud. Uno cree que el peligro es cosa de cuentos y que la vida entera es una pista de baile. Recuerdo que llevaba un vestido blanco que ella misma me había cosido, con flores bordadas en el pecho y un lazo azul en la cintura. Me lo había puesto tantas veces en casa, frente al espejo, soñando con usarlo para bailar por primera vez en público. Y esa noche lo estrené. Mis amigas y yo nos movíamos entre la música y la gente, riendo como si nada malo pudiera pasarnos. Fue en medio de ese bullicio que vi a Ernesto, el hijo del presidente municipal. Siempre andaba con un grupo de amigos, todos con sombreros nuevos, botas relucientes y esa mirada de quien cree que el pueblo entero les pertenece. Se me acercó con una sonrisa que no me gustaba, pero que todos parecían aceptar como parte de su encanto. ¿Quieres bailar, Rosalía?, preguntó, tendiéndome la mano. No puedo. Estoy esperando a mi hermano, respondí, buscando excusa. Pues lo esperas después, insistió, y antes de que pudiera negarme otra vez, su mano ya me sujetaba con fuerza. La música subía, la gente reía, pero yo sentí que todo se apagaba a mi alrededor. No era solo un baile, lo vi en sus ojos. Y esa noche, bajo las luces de papel de la plaza, comenzó la cadena de hechos que cambiaría para siempre mi vida. Mi corazón latía rápido, no por emoción, sino por una inquietud que no sabía explicar del todo. Ernesto me apretaba la cintura con una fuerza innecesaria, y cada vez que intentaba apartarme, él sonreía como si fuera parte del juego. La música era alegre, pero sus manos no lo eran. Sentí un nudo en el estómago y busqué con la mirada a mi hermano Julián, que siempre estaba atento a mí en las fiestas, pero no lo vi por ninguna parte. Ya basta, Ernesto. Voy a sentarme, dije, intentando zafarme. No más un ratito más. ¿O es que te crees mejor que las demás? Su voz tenía un filo que me heló la sangre. Antes de que pudiera contestar, me tomó de la mano y me llevó hacia un callejón lateral, lejos de la plaza iluminada. Las risas y la música se apagaron detrás de nosotros, reemplazadas por el eco de nuestros pasos sobre el empedrado. ¿A dónde me llevas?, pregunté,
mi voz temblando. A platicar sin tanto ruido, respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies parecían clavados al suelo. En ese momento apareció Toña, una de las vendedoras de tamales más conocidas del pueblo. Con su delantal manchado y su trenza larga, nos miró de arriba a abajo. ¿Y tú, Ernesto, por qué no estás en la plaza?, preguntó con voz firme. Nada, Toña, nomás charlando, respondió él, fingiendo calma. Pues charlen donde los pueda ver la gente, dijo ella, cruzándose de brazos. Esa interrupción fue como una bocanada de aire fresco. Aproveché para apartarme y volver corriendo hacia la plaza. Aquel instante me salvó de algo que apenas años después comprendería en su verdadera magnitud. Regresé a la plaza con las manos sudorosas y el corazón desbocado. Mis amigas me preguntaron qué había pasado, pero solo dije que me había sentido mal y que necesitaba sentarme. No quería armar un escándalo, no en medio de tanta gente, y menos sabiendo quién era Ernesto. En un pueblo como el nuestro, enfrentarse a alguien con apellido importante era como firmar una sentencia de soledad. Busqué a Julián entre la multitud y lo encontré cerca del atrio, ayudando a mi madre con las canastas que vendía. Quedé a su lado, fingiendo interés por los antojitos, pero en mi mente todavía estaba la imagen del callejón oscuro y la mirada de Ernesto. Esa sensación de amenaza se me pegó al cuerpo como si fuera una sombra. Al terminar la fiesta, mientras caminábamos de regreso a casa, pasamos por el mismo callejón. No pude evitar voltear. Ernesto estaba ahí, recargado contra la pared, fumando, y me siguió con la mirada hasta que doblamos la esquina. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Esa noche me costó dormir. Desde mi cama podía oír el mar, rompiendo contra las rocas a lo lejos, pero en lugar de tranquilizarme, me recordaba que, aunque pareciera eterno, nada detenía las olas. Y yo sentía que algo se estaba acercando, como una marea que no podía controlar. No sabía que ese solo había sido el primer aviso de la tormenta que estaba por cambiar mi vida entera. Los días siguientes a la fiesta fueron extraños. En el pueblo todo seguía igual, las campanas de la iglesia marcaban las horas, las vecinas chismeaban en las puertas y los niños corrían descalzos por las calles polvorientas. Pero para mí, algo había cambiado. Cada vez que salía a comprar tortillas o a ayudar a mi madre en la plaza, sentía unos ojos siguiéndome, y no me equivocaba. Ernesto aparecía en los lugares más inesperados, en la entrada del mercado, sentado en la banquita de la panadería o apoyado en la reja de la escuela cuando yo salía. No hablaba mucho, apenas un saludo y una sonrisa ladeada, pero esa sonrisa no tenía nada de amable. Una tarde, mientras llevaba un canasto con pan dulce a la casa de Doña Remedios, lo encontré en medio del camino. ¿No vas a agradecerme por el baile del otro día?, preguntó, bloqueando mi paso. No hay nada que agradecer, Ernesto. Permiso, dije, intentando rodearlo. Eres brava. Me gusta, respondió, dejando que pasara, pero su mirada me atravesó como cuchillo. Cuando llegué a casa, mi madre me vio pálida y me preguntó si estaba enferma. Le dije que solo era el calor, pero por dentro, sabía que no era el clima lo que me estaba robando el aliento. Esa noche, mientras cenábamos, escuché un golpe en la ventana. Me asomé y vi un ramo de flores silvestres amarrado con un listón rojo. No había nadie en la calle, pero no necesitaba verlo para saber quién lo había dejado. Ese fue el momento en que entendí que Ernesto no se iba a detener fácilmente. Al día siguiente, el ramo seguía allí, marchitándose en la ventana. No lo quité, ni tampoco mi madre. Tal vez ella pensó que era un regalo inocente, pero yo sabía que era un mensaje. En un pueblo pequeño, todo se sabe y todo se comenta, y si yo tiraba esas flores, al día siguiente ya estarían diciendo que desprecié un gesto del hijo del presidente municipal. En el mercado, las miradas empezaron a pesarme. Algunas mujeres me observaban con curiosidad, otras con una mezcla de lástima y advertencia. Entre murmullos, escuché a una decir: esa muchacha debería cuidarse. Él no es de los que aceptan un no. Julián, mi hermano, fue el primero en notar que algo andaba mal. Una tarde, mientras ayudábamos a mi madre a desgranar el maíz, me miró serio. Rosalía,
¿Qué está pasando con Ernesto? Lo he visto rondando mucho por aquí. Nada, Julián, no quiero problemas. Precisamente por eso te lo pregunto, insistió, apretando la mandíbula. No supe qué responder. Tenía miedo de que, si decía la verdad, él se enfrentara a Ernesto y eso terminara mal, en un lugar donde el apellido pesa más que la razón. Meterse con esa familia era como jugar con fuego. Esa noche soñé que caminaba por el malecón y, a cada paso, la marea subía más y más, cubriéndome hasta el cuello. Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirme por la boca. Era solo el comienzo, y yo ya sentía que me estaba ahogando. La amenaza llegó más pronto de lo que imaginaba. Una tarde calurosa, mientras regresaba del molino con el nixtamal para las tortillas, lo sexta esperándome en la esquina que daba a la calle de mi casa. No estaba solo. 2 de sus amigos, igual de altaneros, lo acompañaban. Te ayudo con eso, Rosalía, dijo, acercándose para tomar el canasto sin pedir permiso. No hace falta, Ernesto. Estoy bien, respondí, intentando mantener la voz firme. ¿Y si yo digo que sí hace falta? Preguntó, con esa sonrisa que parecía más un reto que un gesto amable. Sus amigos rieron por lo bajo. Yo apreté los dientes y seguí caminando, obligándome a no acelerar el paso para no demostrar miedo. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, él se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el aguardiente en su aliento. Nos veremos en la fiesta de San Juan, susurró. Ahí si no te me vas a escapar. Dejó el canasto en el suelo y se alejó despacio, como si quisiera que cada segundo de su partida se me quedara grabado. Me quedé inmóvil, mirando cómo doblaba la esquina, sintiendo un frío extraño recorrerme la espalda pese al calor sofocante de la tarde. Esa noche, mientras mi madre rezaba el rosario en la sala, me arrodillé junto a ella. No recé por prosperidad ni por salud. Recé para que la fiesta de San Juan no llegara nunca. Los días previos a la fiesta de San Juan se sintieron como una cuenta regresiva que yo no podía detener. En el pueblo, todos hablaban de la misa, de la procesión y del baile que se haría. En la cancha grande, las mujeres preparaban tamales y atole, los hombres arreglaban el escenario y colgaban focos de colores. Para todos era motivo de alegría, menos para mí. Cada vez que escuchaba el repicar de las campanas anunciando la novena, el estómago se me encogía. Ernesto no se había vuelto a acercar desde aquella tarde, pero eso no era alivio. Su ausencia solo me hacía pensar que estaba planeando algo. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché a mi madre hablar con la vecina desde la puerta. Rosalía ya está en edad de que los muchachos la miren, y ese Ernesto parece interesado. Pues a ver si es para bien, comadre, respondió la vecina, porque ese joven trae fama de no respetar nada. Me quedé quieta, con el plato en la mano y el agua escurriendo, sintiendo como la sangre me subía al rostro. Mi madre no dijo nada, solo cambió de tema, pero al cerrar la puerta me miró con esos ojos que preguntan sin palabras. Mamá, no es lo que parece, le dije, intentando cortar cualquier sospecha. Ella suspiró. Hija, hay hombres que cuando dicen te quiero lo que en verdad quieren es tener poder sobre ti. Cuídate. Su advertencia quedó rebotando en mi cabeza toda la noche. El día de la fiesta amaneció con un cielo despejado y un calor que hacía hervir las piedras del camino. Desde temprano, el pueblo entero se volcó a los preparativos. Los niños corrían con banderines, las mujeres acomodaban mesas y los hombres levantaban el templete para la orquesta. Desde mi ventana veía todo, pero en vez de ilusión, sentía un peso en el pecho. Julián entró a mi cuarto mientras me peinaba. ¿Lista para esta noche?, preguntó, con una sonrisa que intentaba ser ligera. No pienso ir al baile, respondí, bajando la mirada. Si no vas, van a hablar, y si vas, él va a estar, dijo serio. Prefiero que vayas conmigo y no sola. Acepté a regañadientes. No quería darle motivos a Ernesto para buscarme en otro lugar más escondido. Por la tarde, me puse un vestido sencillo, azul marino, y un rebozo que me cubría los hombros. No era noche para llamar la atención. En la procesión, me mantuve siempre cerca de Julián y de mi madre, pero al llegar la noche, en cuanto la música empezó, lo vi. Ernesto estaba en la entrada de la cancha, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa torcida que ya me conocía. No bailaba,
No hablaba con nadie, solo me miraba, como si todo el gentío no existiera. Sentí que el corazón se me iba a salir. La fiesta apenas comenzaba, y yo ya quería que terminara. La música llenaba el aire, pero para mí sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Julián me había dejado un momento para ir por refrescos, y yo me quedé sentada junto a mi madre, fingiendo interés por la banda que tocaba. De pronto, sentí una sombra a mi lado. «Buenas noches, Rosalía», dijo Ernesto, inclinándose lo suficiente para que solo yo lo oyera. «Estoy con mi familia», respondí, sin mirarlo. «Solo vine a invitarte a bailar, por las buenas». Su voz tenía ese tono ambiguo que me ponía los nervios de punta. Antes de que pudiera contestar, me tomó suavemente del brazo, como si fuera un gesto inocente, pero su mano apretaba más de lo necesario. Me levanté, buscando, con la mirada a Julián, pero la multitud lo ocultaba. «No, Ernesto, no voy a bailar contigo», dije con firmeza. «Entonces bailamos aquí», replicó, acercándose demasiado. El olor a alcohol me golpeó en la cara. En ese instante, sentí otra mano, fuerte y decidida, separándolo de mí. Era Toña, la vendedora de tamales, la misma que semanas atrás me había salvado en el callejón. «Con permiso, joven», dijo, interponiéndose. «Esta niña está conmigo». Ernesto la miró con desdén, pero no dijo nada. Dio media vuelta y se perdió entre la gente. Yo me quedé temblando, con el corazón desbocado. Aquella noche comprendí que él no iba a rendirse, solo estaba midiendo sus pasos. Después de la fiesta, todo volvió a la calma para el resto del pueblo, pero no para mí. En los días siguientes, Ernesto no se mostró en público, y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietaba más. Cuando un hombre así se guarda, es porque está planeando algo. Comencé a cambiar mis rutinas. Ya no iba sola al molino. Siempre buscaba ir con Julián o con alguna vecina. En el mercado, evitaba los pasillos donde él solía aparecer. Hasta dejé de ayudar a mi madre en la plaza ciertos días, aunque eso significara que ella trabajara más. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, escuché un silbido. Me asomé por la barda y ahí estaba Ernesto, parado en la calle, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa fría. «¿Te vas a seguir escondiendo, Rosalía?», preguntó, como si estuviera charlando. «No tengo nada que hablar contigo», respondí, dando media vuelta. «Pues yo sí», dijo, y su tono me hizo un nudo en el estómago. «Y un día de estos, vas a tener que escucharme». Entré a la casa sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la canasta de ropa. Esa noche no pude dormir, pensando que tal vez ya no estaba segura ni en mi propio hogar. Fue ahí cuando empecé a entender que, si no hacía algo pronto, él iba a decidir el momento y el lugar, y yo no podría evitarlo. El primero en reaccionar fue Julián. Una mañana, mientras desayunábamos atole y pan, me miró fijo y dijo sin rodeos: «Anoche vi a Ernesto rondando la calle. No me gusta. ¿Qué está buscando contigo?». Me quedé callada. No quería que se lanzara contra él, pero tampoco podía seguir fingiendo. «Me sigue, Julián, desde la fiesta, desde antes. En realidad, ¿te ha hecho algo?», preguntó, apretando el puño. «No, pero no me deja en paz». Julián respiró hondo, como quien intenta contener la rabia. «Entonces voy a hablar con él». «No», me apresuré a decir, «no le digas nada». Con gente como él, entre más se les enfrenta, más buscan venganza. Mi madre, que hasta ese momento había estado en silencio, dejó la taza sobre la mesa. «Aquí no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si ese muchacho no respeta, tendremos que buscar a su padre». «¿A su padre?», me burlé sin querer. «Él es peor». El silencio cayó sobre la mesa. Sabíamos que en el pueblo, el apellido de Ernesto era un escudo contra cualquier reclamo. La autoridad le pertenecía a su familia, y eso nos dejaba a nosotros en desventaja. Esa noche, mientras escuchaba el mar desde mi ventana, supe que tarde o temprano ese hombre iba a intentar algo, y que tal vez no tendría a nadie cerca para salvarme. La oportunidad que Ernesto esperaba llegó una tarde de julio, cuando mi madre y Julián habían ido al mercado de Petatlán a vender maíz. Yo me quedé en casa cuidando a mi hermana menor, Isabel,
que dormía la siesta. El sol caía fuerte y el aire estaba quieto, como si hasta el viento supiera que algo estaba por pasar. Escuché pasos afuera, lentos, firmes. Me asomé por la cortina y lo vi. Ernesto, solo, parado frente a la puerta, con un ramo de flores en una mano y una botella en la otra. «Ábreme, Rosalía, no vine a hacerte daño», dijo. Pero su voz tenía un peso que me hizo retroceder. «No tengo nada que hablar contigo», contesté, intentando sonar firme. «Pues yo sí», replicó, y comenzó a empujar la puerta. El corazón me golpeaba el pecho. Corrí al cuarto por Isabel, que seguía dormida, y la cargué. Cerré el cerrojo de adentro, pero las bisagras viejas rechinaban con cada empujón que él daba. «No me obligues a entrar», gritó. Y ese fue el momento en que decidí que no iba a quedarme esperando. Salí por la puerta trasera, cruzando el patio hasta la casa de doña Toña. Golpeé fuerte. «Ábrame, comadre». Su voz salió desde adentro. «¿Qué pasa?» «Es Ernesto. Está en mi puerta». En menos de un minuto, Toña y su hijo mayor, Pedro, ya estaban saliendo hacia mi casa. Yo me quedé dentro con Isabel en brazos, oyendo los gritos afuera. No supe qué le dijeron, pero Ernesto se fue. Esa fue la primera vez que entendí que sola no podía. Esa noche, cuando mi madre y Julián regresaron del mercado, Toña ya les había contado todo. Mi madre me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Julián, en cambio, estaba rojo de ira. «Te dije que iba a hablar con él», repetía, golpeando la mesa con la mano. «Esto no se queda así. No puedes ir solo contra él, Julián», intervino Toña. «Su familia controla medio pueblo, pero no todo. Si nos unimos varios, él pensará 2 veces antes de acercarse otra vez». Esa idea quedó flotando en el aire. Mi madre miró a Toña y luego a mí. «No vamos a quedarnos callados. Si hay mujeres que ya han pasado por lo mismo, vamos a buscarlas». Y así, en las noches siguientes, Toña empezó a reunir en su casa a varias vecinas que conocían la fama de Ernesto. Algunas hablaban con rabia contenida, otras con vergüenza, pero todas coincidían en algo. Él estaba acostumbrado a que nadie le pusiera un alto. Pedro, el hijo de Toña, propuso algo más práctico. «Podemos turnarnos para vigilar la calle, que nunca la encuentre sola». No era una solución definitiva, pero me dio un poco de aire. Sin embargo, en mi interior sabía que Ernesto no se iba a rendir tan fácil, y yo ya no quería vivir midiendo cada paso por miedo. La vigilancia comenzó de inmediato. Cada vez que salía al molino o al mercado, alguien me acompañaba, Julián, Pedro o alguna de las mujeres del grupo. Al principio me incomodaba sentirme escoltada, pero pronto entendí que era necesario. Ernesto lo notó. Una mañana, mientras yo regresaba del pozo con 2 cubetas de agua y Pedro caminaba a mi lado, él apareció en la otra acera. Nos miró con esa mezcla de burla y desafío que lo caracterizaba. «Así que ahora necesitas guardaespaldas, Rosalía», gritó, lo suficientemente alto para que varios vecinos escucharan. «Prefiero compañía a quedarme sola contigo», respondí, sin detenerme. Algunos hombres en la calle se voltearon, otros fingieron no oír. En un pueblo pequeño, muchos prefieren no involucrarse, pero al menos ya no era un secreto. Esa misma tarde, su padre, don Ramiro, fue a buscar a mi madre. Entró a la casa sin saludar, con el sombrero en la mano y el ceño fruncido. «Doña Emilia, su hija anda diciendo cosas que manchan el nombre de mi muchacho», dijo con voz grave. «Su muchacho se mancha solo», respondió mi madre, mirándolo a los ojos. «Y si no lo detiene, lo vamos a detener nosotros». Don Ramiro se fue sin contestar, pero su mirada dejó claro que aquello no había terminado. Esa noche apenas pude dormir, pensando que ahora no solo tenía a Ernesto encima, sino también al peso de su familia. Al día siguiente, el ambiente en el pueblo se sentía distinto, como cuando el cielo se pone gris antes de llover. Algunos vecinos me saludaban rápido, otros apenas me miraban. No hacía falta preguntar por qué la familia de Ernesto había comenzado a mover su versión de la historia. Escuché a 2 mujeres murmurar en la tienda. «Dicen que Rosalía lo provocaba». Pues yo no creo, pero ya sabes cómo es esta gente.
siempre defienden a los suyos. Me mordí los labios para no contestar. En un lugar donde las palabras vuelan más rápido que el viento, cualquier frase mal dicha puede volverse en tu contra. Esa tarde, mientras mi madre preparaba tortillas, llegó Toña con el ceño fruncido. Emilia, acabo de escuchar que don Ramiro quiere que el comisario venga a poner orden, dijo, y ya sabemos lo que eso significa al culpar a tu hija. Mi madre dejó el rodillo sobre la mesa y me miró. Hija, si esto sigue así, tendremos que irnos por un tiempo. ¿Irnos?, pregunté, sintiendo un hueco en el estómago. Sí, antes de que él o su padre hagan algo que no podamos detener. Yo no quería dejar mi casa, mis amigas, mi vida entera, pero en ese momento entendí que quedarse también podía significar perderlo todo. Esa noche casi no dormí. Me quedé escuchando el mar a lo lejos, como si pudiera darme una respuesta. Cada crujido de la madera de la casa me ponía en alerta. Julián dormía en la hamaca junto a la puerta, decidido a no dejar que nadie entrara sin que él lo supiera. Al amanecer, mi madre ya tenía un costal abierto sobre la mesa, guardando ropa y algunas de sus ollas. Mamá, ¿de verdad vamos a irnos?, pregunté, todavía esperando que dijera que era solo una precaución. Sí, Rosalía, prefiero empezar de cero en otro lugar que perderte aquí. No pude responder. Me acerqué a la ventana y vi a Pedro, el hijo de Toña, parado en la esquina, vigilando. Me dio un nudo en la garganta pensar que, a pesar de toda la ayuda, el peligro seguía igual de cerca. Antes del mediodía, Julián entró apurado. Acaban de decirme que Ernesto anda borracho y diciendo que hoy viene por ti. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me tomó de la mano. Nos vamos ya, ni una hora más aquí. Corrimos a casa de Toña para avisarle. Ella no dudó en acompañarnos hasta el camino principal, con Pedro a su lado. Mientras me abrazaba para despedirse, me susurró al oído: no te sientas derrotada por irte. A veces la verdadera fuerza está en saber cuándo marcharse. Y con esa frase en el corazón, dejé atrás el pueblo donde había nacido. El camino hacia nuestro nuevo destino fue largo y polvoriento. Íbamos en la parte trasera de una camioneta de carga, sentados sobre costales de maíz que un comerciante llevaba a Zihuatanejo. El viento me golpeaba el rostro, pero no lograba despejarme la cabeza. Cada curva del camino me alejaba más de mi casa, y con ella, de todo lo que conocía. Llegamos al puerto al atardecer. El olor a mar era más intenso que en Tecpan, mezclado con el de pescado fresco y salitre. Julián encontró un cuarto en una pensión barata cerca del muelle. Era pequeño, con paredes de madera húmeda y una ventana diminuta, pero estaba lejos de Ernesto, y eso ya era un alivio. Mi madre comenzó a trabajar casi de inmediato, ayudando a una señora que vendía comida a los pescadores. Julián consiguió empleo cargando cajas en el mercado. Yo me quedé cuidando a Isabel, que apenas tenía 8 años, mientras buscaba algún oficio que pudiera hacer sin dejarla sola. Las primeras noches fueron las más difíciles. Cada ruido en la calle me hacía sobresaltarme. Me parecía escuchar pasos afuera, o esa voz baja que tanto me había perseguido. A veces despertaba sudando, convencida de que Ernesto había encontrado el lugar. Pero, poco a poco, el ritmo del puerto comenzó a imponerse sobre mis miedos. Las risas de los niños en la calle, las mujeres gritando precios de pescado, las campanas del muelle, eran sonidos nuevos, y cada uno me recordaba que estábamos vivas y lejos del peligro. Los primeros meses en Zihuatanejo fueron de pura supervivencia. Mi madre salía de madrugada para preparar el almuerzo de los pescadores y regresaba entrada la noche, con las manos rojas por el agua salada y el calor de las ollas. Julián trabajaba jornadas enteras cargando hielo y cajas de mariscos. Yo, mientras tanto, me hice cargo de Isabel y empecé a lavar ropa ajena para aportar algo a la casa. Con el tiempo, conocimos a algunos vecinos. Doña Mercedes, una mujer de voz fuerte y corazón generoso, nos regaló un par de sillas y una mesa pequeña para el cuarto, para que no coman en el piso, dijo con una sonrisa. A veces traía pan dulce para Isabel, y esa simple muestra de cariño me hacía sentir un poco más en casa. Aún así, el miedo no desaparecía. Cada vez que veía llegar una camioneta desconocida al puerto, mi corazón se aceleraba. Imaginaba que podía ser Ernesto buscándome. No podía evitarlo.
Aunque la distancia nos separaba, su sombra seguía conmigo. Por las noches, mientras Isabel dormía, me quedaba mirando por la ventana diminuta, escuchando el ruido del mar mezclado con los silbidos del viento. En ese silencio, me prometía a mí misma que si algún día él aparecía, yo no iba a huir otra vez. No quería pasar mi vida entera escapando. No lo sabía entonces, pero esa promesa sería puesta a prueba antes de lo que imaginaba. La prueba llegó una mañana de septiembre, cuando el puerto estaba más concurrido que de costumbre por la llegada de un barco carguero. Yo estaba en la orilla, esperando a Julián para ayudarle a llevar unas redes, cuando escuché una voz a mis espaldas. ¿Con qué aquí estabas? El mundo se me detuvo. No hacía falta voltear para saber quién era. El tono, esa pausa antes de cada palabra, era Ernesto. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me giré lentamente y ahí estaba, con una camisa clara empapada de sudor, el cabello más largo y esa misma sonrisa torcida. No estaba solo, lo acompañaban dos hombres que no reconocí. Te busqué en Tecpan, y me dijeron que te habías ido muy lejos, dijo, acercándose. No pensé que tan lejos fuera solo un par de horas. Mi primera reacción fue mirar alrededor, buscando a Julián o a alguien conocido. Vi a Pedro, el hijo de Toña, en mi mente, aunque sabía que él no estaba ahí para rescatarme esta vez. No tienes nada que buscar aquí, respondí, intentando que mi voz no temblara. Tú siempre has tenido algo que darme, replicó, bajando el tono, como si nadie más pudiera oírlo. En ese momento, escuché a mi espalda una voz firme. ¿Todo bien, muchacha? Era un pescador mayor, don Hilario, que conocía desde que llegamos. No sé si fue el peso de esa mirada ajena o la presencia de más gente en el muelle, pero Ernesto sonrió de lado, dio un paso atrás y dijo, otro día platicamos. Mientras se alejaba, supe que aquello no había terminado, y yo, por primera vez, pensé que tal vez sí estaba lista para pelear. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su sombra acercándose en el muelle. Sabía que no podía seguir, esperando a que él decidiera cuándo aparecer. Tenía que tomar el control de mi propia historia. Le conté a Julián lo que había pasado. Se levantó de golpe, como si le hubieran dado una orden. No vamos a dejar que vuelva a acercarse, dijo, apretando los puños. No quiero que lo enfrentes solo, respondí. Tenemos que hacerlo de manera que no pueda salirse con la suya. Al día siguiente fuimos a hablar con don Hilario, el pescador que había intervenido. Él conocía a casi todo el puerto y, sobre todo, sabía quiénes eran de fiar. Nos llevó con un amigo suyo que trabajaba en la capitanía del puerto y que, según dijo, no le debía favores a nadie con apellido pesado. El hombre nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio y luego habló. Si él viene a buscarte otra vez, necesito testigos. No basta con lo que ustedes digan. Pero si logramos que lo vean acercarse o amenazarte, yo mismo daré aviso a la policía y lo detendremos por alteración del orden y acoso. No era la solución perfecta, pero al menos era un camino. Salimos de ahí con un plan. No estaría sola, en ningún momento, y cualquier intento de Ernesto sería presenciado por alguien dispuesto a declarar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba huyendo. Estaba preparando el terreno para defenderme. Pasaron solo 4 días antes de que Ernesto volviera a mostrar la cara. Era media tarde y yo estaba ayudando a doña Mercedes a vender pescado fresco en el mercado. El lugar estaba lleno, mujeres regateando, niños corriendo entre los puestos y el olor a mar mezclado con especias. Lo vi venir desde el otro extremo, caminando despacio, como si quisiera que yo notara cada paso. Llevaba esa misma sonrisa torcida, pero ahora con una mirada más retadora. Buenas tardes, Rosalía, dijo en voz alta, lo suficiente para que varios alrededor escucharan. No tengo nada que hablar contigo, contesté, manteniendo la vista en las pescadas que estaba limpiando. Se acercó un poco más. No más quiero platicar, recordar viejos tiempos. Antes de que pudiera dar otro paso, don Hilario apareció detrás de él, acompañado de 2 pescadores más. Aquí no hay nada que recordar, joven, dijo con un tono firme que hizo que varias personas voltearan. El murmullo empezó a correr entre los compradores. Ernesto me miró,
Luego miró a los hombres que lo rodeaban y soltó una risa forzada. Tranquilos, solo vine a saludar. Pero ya no podía disimular. Varias miradas lo seguían, y la tensión en el aire era evidente. Se dio media vuelta y se fue. Pero esta vez no solo yo lo había visto. Teníamos testigos, tal y como lo habíamos planeado. Esa misma tarde, don Hilario y los pescadores que estuvieron presentes me acompañaron a la capitanía del puerto. El oficial nos recibió en una pequeña oficina de paredes descascaradas, con olor a café viejo. Uno a uno, los hombres contaron lo que habían visto, cómo Ernesto se acercó con tono hostil, cómo intentó acortar la distancia, y cómo se retiró, solo cuando se vio rodeado. El oficial anotaba cada palabra, asintiendo con gesto serio. Esto nos da base para actuar, dijo al final. No es mucho, pero es suficiente para advertirle formalmente que cualquier nuevo intento será motivo de arresto inmediato. Esa misma noche, un par de agentes uniformados fueron hasta el hotel barato donde Ernesto se hospedaba. No lo arrestaron, pero sí lo sacaron del puerto, con la advertencia de que no podía volver a acercarse a mí. Desde la ventana de la pensión lo sexta marcharse, su figura perdiéndose entre las luces del malecón. No sonrió, no gritó, solo me lanzó una mirada que no supe interpretar. Cuando la camioneta desapareció, sentí un peso enorme caer de mis hombros. No era el final definitivo, pero sí la primera vez que él no tenía la última palabra. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme a mitad con miedo. Los días que siguieron fueron extraños. Por un lado, la ausencia de Ernesto me daba un respiro que hacía meses no sentía. Por otro, mi cuerpo seguía reaccionando como si él pudiera aparecer en cualquier esquina. Caminaba mirando sobre el hombro. Mi corazón se aceleraba cada vez que alguien alzaba la voz cerca de mí. Mi madre, sin embargo, parecía decidida a que no viviéramos más con ese miedo. Rosalía, hay que aprovechar esta calma, me dijo una mañana mientras amasaba tortillas. Busca un trabajo fijo, algo que te ayude a pensar en otra cosa. Siguiendo su consejo, me acerqué a una señora que tenía un pequeño puesto de comida en el mercado. Me ofreció ayudar con la venta y la limpieza a cambio de un pago diario. No era mucho, pero me mantenía ocupada y, sobre todo, rodeada de gente. Poco a poco, fui sintiendo que mi vida podía tener otro ritmo. En las tardes, después de trabajar, llevaba a Isabel al malecón para ver llegar los barcos. Me gustaba escucharla reír con cualquier tontería, como si no existiera otro mundo más allá de las gaviotas y el sonido del mar. Una noche, mientras cerrábamos el puesto, don Hilario se me acercó. Ya viste que no estás sola, muchacha. Aquí hay gente que te cuida. Sus palabras me calaron hondo. Tal vez, por primera vez, comencé a creer que no todo mi destino estaba atado a lo que había pasado en Tecpan. Con el paso de los meses, el puerto dejó de ser solo un refugio y empezó a sentirse como un lugar donde podía echar raíces. Me había ganado la confianza de la dueña del puesto de comida, doña Teresa, y ella comenzó a enseñarme sus recetas. Decía que tenía mano para el sazón y que eso era un regalo que no todas las cocineras tenían. Una tarde, mientras preparábamos pescado en adobo, apareció un joven cargador del muelle llamado Simón. Era alto, de piel curtida por el sol y sonrisa fácil. Venía seguido al puesto, pero esa vez se quedó más tiempo, ayudándonos a mover unas mesas pesadas. Doña Teresa, ¿le parece si paso mañana a pintar esta pared?, preguntó, señalando una tabla que empezaba a astillarse. Si quieres, muchacho, pero aquí la dueña de la cocina es Rosalía, dijo ella, guiñándome un ojo. Me reí, un poco incómoda, pero noté que Simón no tenía esa mirada que yo había aprendido a temer. Había en él algo distinto, un respeto que no necesitaba decirse con palabras. Con el tiempo, empezó a pasar más seguido, trayendo pescado fresco o ayudando a cargar el carbón. No hablaba mucho de su vida, solo que era de un pueblo pesquero al otro lado de la costa y que había llegado buscando trabajo estable. Su presencia no borraba mi pasado, pero me recordaba que no todos los hombres venían con sombras detrás. Simón empezó a quedarse después de cerrar el puesto, ayudándome a limpiar las parrillas y a guardar las mesas. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas,
casi tímidas. Me preguntaba por Isabel, por mi madre, o me contaba alguna anécdota del muelle, pero poco a poco, esas charlas se hicieron más largas y cálidas. Un día, mientras desescamábamos un huachinango, me dijo sin mirarme: yo sé que algo te hizo dejar tu pueblo. No tienes que contarme si no quieres, pero si algún día lo haces, prometo escucharte sin juzgar. Esa frase me quedó rondando en la cabeza. No insistió, no presionó, y esa paciencia fue, curiosamente, lo que me dio un poco de paz. Mi madre notó el cambio en mí. Tienes otra luz en los ojos, hija, me dijo mientras trenzaba el cabello de Isabel. No dejes que el miedo te apague. Lo bueno que todavía puede llegar. No quise ilusionarme demasiado. Sabía que las cicatrices no desaparecen de un día para otro, pero comencé a permitirme esos pequeños instantes de tranquilidad, compartir un café con Simón al final del día, caminar con él hasta la pensión, reírme con algún comentario suyo. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo que confiar otra vez no era una debilidad, era una forma de volver a vivir. La prueba llegó una tarde nublada, cuando el puerto estaba casi vacío por miedo a la lluvia. Doña Teresa había cerrado temprano y yo caminaba hacia la pensión con una canasta de pan que me había regalado. A mitad del camino, sexta una figura recargada contra un poste, y mi corazón se heló. Era Ernesto. No sé cómo había vuelto ni cuánto tiempo llevaba ahí, pero en cuanto me vio, se enderezó y sonrió con esa misma malicia que conocía demasiado bien. ¿Me extrañaste, Rosalía?, preguntó, dando un paso hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Simón. Aléjate de ella, dijo con voz firme, poniéndose entre los dos. Ernesto lo miró de arriba a abajo y soltó una carcajada. ¿Y tú quién eres para meterte? El que no va a permitir que la toques, respondió Simón sin apartar la mirada. La tensión se cortaba en el aire. Yo, temblando, di un paso atrás, pero Simón no se movió. Finalmente, Ernesto dio media vuelta, murmurando algo que no entendí, y se alejó bajo la llovizna que empezaba a caer. Simón me miró entonces, con una mezcla de preocupación y calma. No estás sola, Rosalía, y no lo vas a estar mientras yo esté aquí. Sentí que esa promesa pesaba más que cualquier amenaza. Esa misma noche, reuní a mi madre, a Julián y a Simón en la pequeña mesa de la pensión. Les conté lo que había pasado y lo que llevaba semanas sintiendo. Ernesto no se iba a detener hasta que alguien lo obligara. No podemos esperar a que vuelva a aparecer, dije. Tenemos que actuar antes. Simón asintió. Mañana iremos a la Capitanía y al Ministerio Público. Esta vez no solo habrá testigos, habrá una denuncia formal con su nombre y apellido. Julián golpeó la mesa con fuerza. Y yo voy a hablar con los pescadores y los cargadores. Si ese hombre se asoma por aquí, que todo el puerto sepa quién es y qué ha hecho. A la mañana siguiente, fuimos juntos a declarar. Llevamos el testimonio de don Hilario, de los pescadores y de varias mujeres, que habían visto a Ernesto acosar a otras en Tecpan. El oficial tomó nota de todo y, por primera vez, sentí que las palabras tenían un peso real. Días después, llegó la noticia. Ernesto había sido detenido en un retén por portación de arma y, gracias a la denuncia, quedaría bajo investigación por acoso y amenazas. Cuando supe que estaba lejos, bajo custodia, respiré hondo. No sabía cuánto duraría, pero al menos por un tiempo, podía caminar por las calles sin sentir que cada sombra me seguía. Con Ernesto fuera del mapa, el puerto comenzó a sentirse distinto. El aire olía más limpio, las noches eran menos pesadas y hasta el canto de las gaviotas parecía más alegre. Me descubrí caminando con Isabel sin mirar hacia atrás, deteniéndonos a comprar helado o a ver a los pescadores remendar redes. Simón siguió cerca, pero sin invadir. A veces me acompañaba al mercado o me ayudaba a cargar las bolsas, otras simplemente se sentaba conmigo frente al mar, en silencio, como si entendiera que no todo tenía que decirse. Una tarde, mientras observábamos la puesta de sol, mi madre se acercó y me abrazó por la espalda. Ya ves, hija, si hay vida después del miedo. Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que habíamos pasado, las noches sin dormir, las huidas, el peso constante del peligro, y, sin embargo, ahí estábamos,
viendo cómo el cielo se pintaba de naranja y rosa, con la certeza de que el mañana podía traer algo mejor. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que había comprado en el mercado: no es que haya olvidado lo vivido, es que aprendí que el miedo no puede ser mi dueño para siempre. Hoy, al contarles mi historia, no busco lástima ni compasión. Lo que quiero es que sepan que incluso después de las tormentas más largas, siempre hay un amanecer esperando, que el miedo no es una cadena eterna y que la dignidad no se negocia con nadie. A las mujeres que me escuchan, les digo: no permitan que nadie les arrebate su voz ni su paz. Si sienten que no pueden más, busquen a una mano amiga, aunque al principio parezca pequeña. Esa mano puede ser el inicio de su libertad. Yo, Rosalía Morales, decidí que mi vida no terminaría en las sombras de Tecpan, sino bajo el cielo abierto del puerto donde encontré mi segunda oportunidad. Ahora vendo comida en el mercado junto a mi madre, veo crecer a Isabel con una sonrisa limpia, y comparto mis días con personas que me cuidan sin pedir nada a cambio. Mi historia no es perfecta ni libre de cicatrices, pero cada una de ellas me recuerda que sobreviví, y que mientras tenga voz, seguiré contando lo que viví, para que ninguna otra mujer crea que debe soportar lo insoportable, porque aunque el pasado duela, el futuro siempre puede escribirse con tinta nueva.